El imperio persa expandió rápidamente sus fronteras desde alrededor del 550 a.C., conquistando los reinos de los medos, Babilonia, Lidia y Egipto, derrotándolos e invadiendo sus territorios. Las conquistas de Ciro y Darío abarcaron una parte significativa del mundo conocido en ese momento. El choque inevitable entre los griegos que vivían en las fronteras del imperio y los persas no se pudo evitar. Casi todas las ciudades griegas en Anatolia fueron finalmente absorbidas. Las ciudades-estado jónicas, una vez independientes, se convirtieron en estructuras semi-autónomas bajo el dominio de Babilonia. En el 512 a.C., Darío, el sucesor de Ciro, avanzó hacia Tracia. Cruzando el Helesponto, sometió a las tribus tracias. Era evidente que estos avances llevarían a los persas al conflicto con la patria griega. El imperio, alrededor del 500 a.C., aún era altamente dinámico y expansionista. Por otro lado, los pueblos que había subyugado también estaban inclinados a la rebelión. Controlar un territorio tan vasto con la misma autoridad era un desafío. Como era de esperar, en el 499 a.C., el rey de Mileto levantó la bandera de la rebelión. Después de Mileto, otras ciudades-estado jónicas derrocaron a los reyes designados por la corte persa y pasaron a la democracia. Esto fue una rebelión. Atenas y Eritrie desde la patria griega principal apoyaron la revuelta. El imperio persa tardó en actuar. Atenas y Eritrie enviaron una fuerza de 25 trirremes a las costas jónicas en apoyo de la revuelta jónica. Combinada con las fuerzas jónicas, esta flota, liderada por Aristágoras, marchó hacia Sardes, la capital provincial persa. Las fuerzas persas en la ciudad fueron sorprendidas. El gobernador de la ciudad adoptó una postura defensiva. Al enterarse de que venían refuerzos, las fuerzas jónicas tuvieron que retirarse. Cuando las tropas llegaron a Éfeso, fueron emboscadas por el ejército perseguidor. Las fuerzas desmoralizadas y agotadas eran inevitablemente débiles oponentes para el ejército persa. Muchos, incluido el general Eretrio Alcides, murieron en la batalla. Mientras los jonios se retiraban para continuar la guerra en sus ciudades, los atenienses y eretrios lograron escapar a sus barcos y regresaron a Grecia. La revuelta jónica fue suprimida solo en el 493 a.C. Después de la rebelión, el emperador Darío comenzó a planificar el castigo para Atenas y Eritrie, o mejor dicho, para asegurarse de que las ciudades-estado de Anatolia no incitaran nuevamente a los jonios y para eliminar la amenaza de Grecia para el imperio. La estructura política dividida de la antigua Grecia, que consistía en muchas ciudades-estado en ese momento, sin duda hizo de Grecia una presa fácil para Darío y Darío envió a su yerno Mardonio con una flota hacia el oeste. La tarea de Mardonio era subyugar Tracia nuevamente. Aunque Tracia había caído bajo el dominio persa en el 513 a.C., había escapado de la influencia persa durante la revuelta jónica. Mardonio logró hacer de Macedonia un país sujeto al imperio persa. En la continuación de la campaña, la flota de Mardonio sufrió grandes pérdidas en una tormenta mientras estaba anclada en la bahía de la península de Azos, con planes de ir a Atenas. Por lo tanto, la campaña quedó incompleta. Al año siguiente, Darío dejó en claro sus intenciones y envió emisarios a todas las ciudades-estado griegas, exigiendo su sumisión a su voluntad y gobierno. Con excepción de Atenas y Esparta, la mayoría de ellas se sometieron. Espartanos y atenienses, sin embargo, fueron demasiado lejos. Según el palacio babilónico, debía haber consecuencias por lo que habían hecho. En el 490 a.C., se envió una segunda flota y ejército sobre el mar para una campaña en el extranjero contra Grecia.
Esta fuerza iba a ser comandada por un almirante medo llamado Datis y el general Artifernes, sobrino de Darío I. Los objetivos de la campaña eran incorporar las islas Cícladas en la esfera de influencia persa, capturar Naxos, que había resistido con éxito un asedio persa justo antes de la revuelta jónica, y luego desembarcar en Grecia para subyugar o capturar Atenas y Eritrie, llevándolas bajo el control de la corte persa. El objetivo inicial de la flota era la isla de Rodas, pero el asedio no terminó como se deseaba y la isla no pudo ser tomada. Posteriormente, después de someter a Naxos y Delos, la flota llegó frente a la costa de Eubea a mediados del verano. La ciudad de Keristou en la isla fue tomada. La campaña progresaba sin problemas, y la adquisición de las islas serviría como un trampolín para campañas posteriores en el continente griego. Una vez asegurada la seguridad de los territorios capturados, la expedición se dirigió hacia su primer objetivo significativo, Eritrie. El ejército persa desembarcó en 3 frentes diferentes para avanzar hacia Eritrie. Los asediadores lanzaron vigorosos asaltos a las murallas de la ciudad. Según Heródoto, los conflictos fueron extremadamente feroces, causando pérdidas significativas en ambos lados. Sin embargo, al amanecer del 7º día, 2 prominentes ciudadanos de Eritrea abrieron las puertas de la ciudad a las fuerzas persas. Las fuerzas persas invasoras saquearon la ciudad, prendiendo fuego a templos y lugares sagrados para vengar la quema de la ciudad de Sardes al principio de la revuelta jónica. El pueblo de Eritrea sufrió mucho, enfrentándose a la muerte o al exilio a tierras desconocidas. Posteriormente, la flota, recargada con tropas, se dirigió hacia el sur, hacia Ática, para atacar Atenas. Había otro lugar para la venganza, la bahía de Maratón, a unos 40 km de Atenas, donde las fuerzas persas desembarcaron en agosto del 490 a.C. Esta ubicación era adecuada tanto para la logística como para las maniobras de caballería. El ejército ateniense, bajo el mando de Calímaco, marchó a la llanura de Maratón, bloqueando las 2 salidas de la llanura hacia Atenas para evitar que el ejército persa avanzara aún más hacia el interior del continente. Antes de salir de la ciudad, los atenienses enviaron un mensaje a Esparta, la única ciudad-estado capaz de enviarles refuerzos. En ese momento, Esparta estaba en un periodo en el que la guerra estaba prohibida, según sus tradiciones, no podían participar en conflictos bélicos durante el festival de Carneia. Sin embargo, podrían ir a la guerra después de la próxima luna llena. Los atenienses tuvieron que mantener a sus oponentes alejados de los pasos hasta entonces. El único desarrollo positivo en ese momento fue que la pequeña ciudad-estado de Platea envió una fuerza de 1,000 hoplitas para ayudar a Atenas. La mayoría del ejército estaba formada por infantería pesada, los llamados hoplitas, armados con largas lanzas. Las fuerzas restantes eran unidades de infantería ligera. El ejército persa, exagerando un poco, estaba compuesto por 25,000 infantes y 1,000 jinetes, que representaban el número de soldados desembarcados en la orilla, mientras que algunas unidades aún estaban en los barcos. La infantería persa incluía soldados de varios grupos étnicos, lo que dificultaba la organización. El grupo de infantería más potente, considerado el más fuerte, estaba compuesto por soldados persas y saque, posicionados en el centro del ejército durante la batalla. Los inmortales, la guardia del palacio, usaban espadas, lanzas cortas, escudos de mimbre y dagas largas. La armadura de metal era rara en el ejército, y generalmente se utilizaban chaquetas de batalla de cuero. Los persas pretendían realizar un desembarco simulado en lo que se consideraba un lugar distante de Atenas, atraer a los atenienses allí, dejar una fuerza de pantalla en la orilla y luego acercarse y capturar la Atenas vacía desde atrás utilizando la flota.
Por supuesto, los griegos desconocían este plan. El ejército griego, gobernado por un consejo de guerra compuesto por 10 generales y Calímaco, fue dirigido por el más experimentado de ellos, Milcíades. Milcíades, comprendiendo el plan persa y dándose cuenta de que la verdadera amenaza esperaban los barcos, se sintió alentado a atacar. Especialmente, el hecho de que Artapernes estuviera cargando su caballería en los barcos para el desembarco real en Atenas fue algo que animó a Milcíades. Normalmente, los atenienses habrían esperado el apoyo espartano, lo cual habría sido beneficioso. Sin embargo, en la situación actual, Milcíades decidió atacar. Milcíades ordenó a los comandantes tribales en el centro que formaran 4 filas y a los de los flancos que formaran 8 filas. Normalmente, una falange de hoplitas tenía 8 filas. La razón para debilitar el centro era poder alinearse militarmente a lo largo de las líneas persas. Milcíades tuvo que hacer algunas concesiones en algún lugar, y aplicó esta táctica para evitar ser rodeado desde los lados. Inmediatamente, el comandante griego dio la orden de atacar, y sus soldados lanzaron rápidamente el asalto. Había aproximadamente 1,5 kilómetros entre los dos ejércitos. Normalmente, los soldados griegos lanzarían un ataque lento, pero por primera vez tenían tantos arqueros en su contra. Para escapar tanto de las flechas como para evitar que el enemigo se preparara, los hoplitas fuertemente blindados tuvieron que correr los últimos 300 metros. Heródoto afirma que esta batalla fue la primera vez que un ejército griego inició una carga corriendo. La batalla de Maratón fue una batalla de muchos primeros. Los atenienses, esquivando las flechas con sus escudos, armaduras y grandes escudos, atacaron las líneas persas. En el encuentro inicial cara a cara, hicieron uso efectivo de sus largas lanzas, que superaban el alcance de las armas persas. En las filas persas, se desató el pánico cuando los atenienses, sin verse afectados por la lluvia de flechas y manteniendo su velocidad de ataque, se acercaron. El efecto de este pánico llevó a la desintegración de las filas. A medida que las fuerzas aladas atenienses avanzaban rápidamente, presionando hacia atrás a las alas persas, el centro, donde estaban los persas y sacas fuertes, comenzó a empujar hacia atrás al debilitado centro griego. Mientras tanto, las unidades en el ala derecha, bajo el mando de Calímaco, y en el ala izquierda, en la punta de la cual luchaban las tropas plateanas, se volvieron y atacaron la retaguardia del centro persa en lugar de perseguir a los persas que huían. Milcíades intervino de inmediato en el centro. Apresurándose de nuevo al centro, ordenó a las tropas que no retrocedieran y que se dieran la vuelta y lucharan. Cuando las alas cerraron y el centro resistió, el centro persa comenzó a desmoronarse. Los soldados angustiados corrían hacia la orilla. Algunos soldados persas que no estaban familiarizados con la zona huían hacia el pantano. El pantano los rodeó y los ahogó. Observando a los soldados persas que huían y trataban de escapar hacia los barcos, los griegos intentaron apoderarse y prender fuego los barcos en la costa. Aunque la mayoría de los barcos de la armada persa pudieron cargar tropas y zarpar a tiempo, esto no compensó la derrota. El vencedor de la batalla fue Atenas. Los persas, pensando que al menos sus fuerzas principales de desembarco aún podían llegar a Atenas, tomaron por sorpresa a los oponentes y lograron la victoria. Los atenienses, que ya habían llegado a su destino antes que la flota de Datis, ahora estaban a cargo de salvar su ciudad. Era necesario llegar a la ciudad lo más rápido posible. El comandante Milcíades dejó a algunas de las tropas en la llanura y ordenó que las fuerzas restantes corrieran hacia la ciudad. Los agotados atenienses dejaron todo atrás y comenzaron a correr, cubriendo una distancia de 40 kilómetros en un solo día. Cuando llegaron a la ciudad,
encontraron a sus familias refugiadas en las montañas. Bajaron rápidamente a la bahía y miraron alrededor. La flota persa aún no había llegado. Los atenienses habían llegado a su destino antes que la flota de Datis. La ciudad estaba ahora a salvo. Al enterarse de que los griegos habían llegado a sus ciudades y habían pasado a la defensiva, Datis decidió dar por terminada la expedición y navegar hacia Anatolia Occidental. La lucha entre persas y griegos se concluyó temporalmente hasta el próximo encuentro. La carrera de maratón celebrada en los Juegos Olímpicos recibe su nombre por la carrera realizada por el ejército ateniense desde la llanura de Maratón hasta la ciudad en ese día. Hoy en día, este evento se ha convertido en un error. Según este error, el corredor Peidippides corrió desde Atenas hasta Maratón para entregar la noticia de la victoria, y después de decir, "La victoria es nuestra", cayó muerto. La verdad es como la hemos relatado. De hecho, Peidippides fue el corredor enviado a buscar ayuda de Esparta. Según la historia, cubrió la distancia de 220 kilómetros desde Atenas hasta Esparta en un solo día para informar de la llegada del ejército persa. Si nos dirigimos a los espartanos, se trasladaron urgentemente a la región después de la luna llena. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad, lo que vieron fueron las celebraciones de los atenienses por su victoria.